Buenos días, estimados jóvenes. Vamos a iniciar la práctica del día de hoy, que se llama hemoglobinopatía S, anemia de células falciformes o de paranocitosis. Buenos días, Alexandra, ¿qué tal? Entonces vamos a empezar. Es un tipo de anemia hemolítica congénita y vamos a reconocer tres tipos importantes de esta anemia hemolítica congénita. Buenos días, Eduard. Buenos días a todos, jóvenes. Vamos a reconocer tres tipos importantes, aquellos que van a producir en defecto en la membrana del glóbulo rojo, o sea, es un defecto de membrana, que es la forma como les van a preguntar. Otro es a nivel enzimático, trastornos del metabolismo del hematíe. Y por último, cuando viene con defectos, la hemoglobina. Entonces, vamos a empezar con los defectos de la hemoglobina. Y bueno, tenemos ahí las talasemias, ¿no? Existen tres tipos de trastornos de la hemoglobina. Existe un defecto cuantitativo de la síntesis de la cadena de la globina, que son las talasemias. Luego tenemos una formación de cadenas de globinas anormales, o sea, mientras en el uno estamos pensando en la cantidad, en el otro estamos viendo la formación de la calidad, o sea, son hemoglobinopatías propiamente dichas, o sea, de la forma. Entonces estamos hablando de acá de pranocitosis. Y por último, el defecto mixto, la unión de ambas. Un minuto con esta diapositiva para que puedan fijar bien los conocimientos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la formación de cadenas de globina, pero que son anormales, ¿no? Son las hemoglobinopatías propiamente dichas. Los defectos estructurales de la hemoglobina son llamados también hemoglobinopatías. Y estos defectos estructurales de la hemoglobina o hemoglobinopatías se deben a mutaciones que se hacen en forma genética y ocasionan la presencia de cadenas anormales de globina. O sea, hay una mutación genética que tiene por lo consiguiente que la hemoglobina no realice sus funciones, y la función más importante es el transporte de oxígeno, y habitualmente van a precipitar en el interior del hematíe, ocasionando su destrucción. Entonces tenemos acá la hemoglobinopatía S o anemia de células falciformes y otras hemoglobinopatías. Un minuto para que fijen bien este conocimiento.
hemoglobinopatía S o anemia de células falciformes, también llamados de pranocitosis. Vamos a pedir la colaboración de Diana. Diana. Está bien, doctora. Hemoglobinopatía S, anemia celular falciforme de panocitosis. Tenemos a la hemoglobinopatía S, anemia celular falciforme de panocitosis, que consiste en una sustitución en la cadena beta de ácido glutámico en la posición 6 por una molécula de valina. La gravedad clínica es variable desde formas asintomáticas como rasgo falciforme hasta formas homocigotas graves, genotipos de hemoglobina SS, la SC, la hemoglobina S con beta-talasemia. Ok, entonces, cuando hablamos de anemia falciforme, estamos hablando de una letra en especial que es la letra S, ¿no? Porque es la forma como adopta el glóbulo rojo, es la hemoglobina, adopta esa forma, ¿no? Entonces la pregunta que más le hacen en este capítulo es la cadena beta del ácido glutámico en la posición 6 se sustituye por una molécula de valina, o sea, glutámico por valina, ¿ya? Y las formas, los genotipos, ¿no? SS, SC y esa beta-lactasemia. Continúa, por favor, Diana. Entonces, en esta diapositiva vamos a ver una parte normal y una parte mutante. ¿Ya? En la parte normal, miren cómo se establece la adecuada distribución de la cadena de hemoglobina normal, ¿no? Entonces, este ácido glutámico es reemplazado por una molécula de valina. Entonces, resultando una hemoglobina mutante que, como les dije, este es el glóbulo rojo normal, bicóncavo, y toma la apariencia de una hoz, ¿ya? Una hoz. Entonces, el ácido glutámico en la posición 6 es cambiado por la valina y esta sustitución, ¿no? El cromosoma 11, este cambio produce la formación de esta hemoglobinopatía mutante. Entonces el glóbulo rojo adopta la forma de una hoz. ¿Ya? ¿Ok? ¿Entendido hasta acá, no? Vamos a ver la herencia. La herencia es autosómica recesiva. Un bebé nace con depranocitosis si hereda 2 genes de hemoglobina S. Entonces acá tenemos un padre que tiene rasgos de células falciformes y acá también tenemos la madre en este caso con rasgos de células falciformes. Al unirse, vamos a tener que hay un paciente que va a tener una S, que es patológica, que es la hemoglobinopatía por células falciformes, y acá tenemos una dama con una hemoglobinopatía. Entonces los hijos salen de la siguiente forma. Son los niños que tienen la enfermedad de células falciformes, ¿no? ¿Cuáles son estos niños? Los que tienen la SS. Uno de cada 4 vendría a ser el 25%. ¿Ok? O sea, si se casan dos padres, ¿no? Que tienen rasgos de células falciformes, uno de sus niños van a nacer con este rasgo. Niños que van a ser portadores del gen, como sus padres, los que tienen la AS y SA, significa un 50%. 50% va a tener un rasgo de células falciformes. Y por último, los niños que no van a heredar
el gen de su padre. Es un 25%, entonces esta es una enfermedad autosómica recesiva, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a pedir el apoyo a Diana para que ustedes puedan entender, leer y entender. En la costa peruana vive una importante población de raza negra y mestiza con ancestro africano, un 10% y 2% respectivamente portando hemoglobina S de manera sintomática. Además, el índice... Diana, disculpa que te interrumpa. Estamos hablando jóvenes de la zona sur, la zona de Chincha, no se olviden, e Ica, pero sobre todo la zona de Chincha. La mayoría que venga con anemia hemolítica de la zona del sur de nuestro Perú tiene descendencia de raza negra y mestiza con ancestro africano. Entonces, es un dato muy importante. Disculpa, Diana, continúa. Además, el índice de visitantes extranjeros a nuestro país ha crecido en los últimos años. Por lo tanto, el riesgo de que sujetos con hemoglobina S, no solamente con ancestro africano, sino provenientes del Mediterráneo, Medio Oriente o la India, se expongan a la altura, se ha incrementado. Paciente con 2 genes de hemoglobina S más una hipoxia por altura va a dar una crisis aguda vasoclusiva. Por favor. Con respecto a la fisiopatología y a la clínica, cuando la hemoglobina S pierde oxígeno o bien el hematía se deshidrata, se ocasiona una polimerización de la hemoglobina y una precipitación en el interior del hematía, que adopta el mismo una morfología de hoz, que viene a ser la célula falciforme. Estos hematíes colapsan la microcirculación sanguínea, ocasionando las denominadas crisis vasoclusivas, que producen isquemia de órganos múltiples y en situaciones prolongadas infartos. Además, la alteración de la deformabilidad del hematía ocasiona la destrucción del mismo y, por tanto, su hemólisis intravascular. En la cordillera de los Andes determina una especial configuración geográfica de muchos países sudamericanos, en especial del Perú. En nuestro país existen muchas poblaciones encima de los 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Para llegar a ellos se impone la necesidad de reconocer caminos que en su mayoría atraviesan grandes alturas, a veces de más de 4.800 metros sobre el nivel del mar, como Ticlo. El problema se presenta cuando algún sujeto con hemoglobinopatía S se traslada a la sierra y se expone a la hipoxia ambiental. La hipoxemia provoca la deformación de los glóbulos rojos en media luna, que es la célula falciforme, y desencadena una serie de trastornos sanguíneos que originan oclusión vascular con infarto de tejido y órganos como el vaso. Considerar primordial impulsar medidas preventivas para que los individuos con ancestro africano mediterráneo conozcan su estatus sickle cells antes de viajar a lugares por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Ok, entonces, como vemos, estimados colegas, la hipoxemia, si uno tiene este tipo de hemoglobina, va a producir una isquemia, una oclusión intravascular y por consecuencia nos va a producir un infarto. Este infarto no solamente va a ser en el vaso, puede ser en el cerebro, puede ser en el corazón. Entonces es bueno identificar este tipo de malformación, de esta hemoglobinopatía. ¿Ya? Muy bien, ahora vamos a pedir la colaboración de la doctora Lazo, por favor. Doctora Lazo. Sí, doctora. Ya. Buenos días, por favor, colabora con esta iniciativa. Los infartos subclínicos suelen ser más frecuentes, fundamentalmente en la médula renal, ya que por ser un medio hipertónico se produce extracción de agua del hematíe e infartos en la papila. Estos microinfartos medulares renales se reconocen mediante la aparición de isostenuria. Otros órganos en los que con frecuencia aparecen infartos
son huesos, cerebro, pulmón, riñón, piel, como las úlceras malignantes, y el propio vaso, que como consecuencia de los infartos de repetición va perdiendo su función, ocasionándose un hipoesplenismo, también denominado autoesplenectomía, que favorece las infecciones por gérmenes encapsulados. De hecho, la sepsis neumococócica ha sido la causa más frecuente de mortalidad en niños. Hipoesplenismo, también denominado autoesplenectomía, favorece las infecciones por gérmenes encapsulados, como la sepsis neumocócica. Muchas gracias, Alexandra. Entonces, como ustedes van a ver, los infartos más frecuentemente que son asintomáticos, o sea que no producen mucha sintomatología, pueden ser a nivel del riñón, en la médula renal, nunca se vayan a olvidar, ¿ya? Y aparece una orina isostenúrica. Pero también hay otros órganos, como los mencioné, que se pueden infartar, que son los huesos, el cerebro, el pulmón y la piel. O sea, pueden aparecer úlceras a nivel de los malleolos de la tibia o el peroné, ¿ya? Nosotros también vamos a ver que cuando se infarta el vaso, es como si el vaso ya pierde su función, ¿no es cierto? Es como si lo hubieran retirado. Entonces, el paciente es susceptible a tener mortalidad por una infección, por una sepsis neumocócica, ¿no? El neumococo que vimos en el capítulo de neumología, que producía neumonía, puede hacer una sepsis. Es por eso que estos pacientes, que es una indicación de vacunación contra el neumococo, si este paciente ha sido esplenectomizado o si este paciente tiene una enfermedad de Skin cells. ¿Ya? Vamos a continuar. Y acá vemos una imagen tomográfica, ¿no?, de abdomen, donde vamos a ver que este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Acá está el hígado, como ustedes ven, pero en el lado izquierdo destaca este vaso que está aumentado de tamaño, ¿no? Eso se conoce con el término de esplenomegalia. A su vez, van a haber áreas hipodensas en el parénquima renal que corresponde a áreas de infarto, ¿ok? Áreas de infarto. Entonces se produce en una tomografía, se puede ver que el vaso puede estar infartado con estas áreas hipodensas. Un minuto para que observen bien la diapositiva. La tomografía. Muy bien, continuamos. Entonces, acá nosotros vamos a tener un vaso, ¿no? Y vamos a ver que en la figura de la mano izquierda y tanto de la derecha, que hay una zona extensa de hemorragia, ¿no? El infarto de condición hemorrágica puede aumentar el peso del tamaño del órgano que es infartado, en este caso el vaso, de unas 3 a unas 5 veces, ¿no? Y nosotros macroscópicamente vamos a observar una cápsula que está congestiva con sectores negruzcos. Estos sectores negruzcos son los que corresponden a un material necrótico hemorrágico, ¿ok? Este infarto, como ven ustedes, toda esta zona negruzca compromete, de la zona sana, compromete más del 50% del parénquima del vaso. Es una zona extensa. Algunas veces
estas necrosis se cavitan y se infectan, ¿no? Y se llenan de coágulos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una radiografía que nos va a mostrar un infarto a nivel del hueso. Como ustedes podrán ver, está el fémur, está la tibia y vamos a observar infartos óseos. Estos infartos se pueden infectar y es típica la infección a nivel óseo de la salmonela, ¿no? Y también hemos dicho infección por neumococo. Un minuto para que puedan observar bien la radiografía. ¿Cuáles son las complicaciones agudas de la anemia de paranocítica? Vamos a pedir la colaboración de Eduardo. Eduardo. Complicado. Gente de anemia, de células formes, la Un fiebre, poco más dolor fuerte torácico. para poder escucharte, por favor, Eduardo. Lo reto. Ya, complicaciones agudas, síndrome torácico agudo, se define como opacidades pulmonares de reciente aparición en la radiografía de tórax en un paciente con antecedentes de anemia de células falciformes que presenta fiebre, dolor torácico, taquicardia y tos. Es la causa más común de enfermedad pulmonar de las muertes. Ok, entonces tenemos el síndrome torácico agudo, ¿no? Que son opacidades, ¿ya? Hay opacidades que aparecen en la radiografía en un paciente con anemia falciforme. Va a presentar fiebre, tos y aumento de la frecuencia respiratoria con dolor torácico. Es la causa más común de enfermedad pulmonar en estos pacientes y produce la muerte en un 25%. Síndrome torácico agudo. Continúa, Edward, por favor. De desarrollar neumonía y otros comprometido por la autoesplenectomía, la alteración de la función fagocítica, opsonización y la tasa de recurrencia de la infección es del 30%. Ok, jóvenes, entonces en los niños, acuérdense bien que un paciente con anemia falciforme se autofagocita el vaso. Al autofagocitarse el vaso, no hay el sistema de defensa, ¿no es cierto? Entonces hay un defecto de la función del vaso, de la ozonización, y hay una recurrencia de infecciones. ¿Ok? Esto es muy importante que sepan, ¿no? En la placa de tórax de estos pacientes con síndrome torácico agudo, es frecuente que ustedes encuentren múltiples focos de consolidación. Las radiografías no permiten diferenciar
si la consolidación es una neumonía o es un infarto. O sea, ustedes no pueden diferenciar, pero hay múltiples focos de consolidación. Para confirmar esto, nosotros debemos de hacer una tomografía contrastada, un trombo en una de las ramas de la arteria pulmonar asociada a una consolidación periférica de morfología triangular, ¿no? Que es un infarto, ¿no? Acá en esta placa de tórax, como ustedes van a ver una proyección frontal y otra proyección lateral en un niño que es afroamericano, de 6 años de edad, está hospitalizado por un síndrome torácico agudo secundario a una neumonía. Entonces, en el lóbulo inferior, en el lado derecho, vamos a ver una radioopacidad, una consolidación. Si ustedes comparan el pulmón derecho con el pulmón izquierdo, están similares, pero acá ya ven más oscuro, hay un proceso de consolidación en el lóbulo inferior derecho y claramente limitada, ¿no? Si ustedes ven la figura B, van a ver esta consolidación que está claramente limitada y lo observan en la flechita, ¿no? Un proceso de consolidación. En la tomografía de tórax es frecuente identificar la perfusión, o sea, la cantidad de sangre que está llegando a esa zona infartada. Entonces vemos un patrón de perfusión en mosaico. Vale y colaboradores reportaron áreas de vidrio esmerilado, como si fuera una enfermedad de Pick, debido a las zonas de edema hemorrágico causado por isquemia irreversible o porque existe un exceso de perfusión para sobrellevar a la zona infartada. Entonces, cuando se observan focos de consolidación, es más usual que reflejen los infartos y menos probable que sea una neumonía. ¿Ok? Vuelvo a repetir, que estos focos de consolidación sean más infartos que neumonías. Acá en la figura 2, esta es una tomografía del tórax, pero tiene una ventana especial, una ventana pulmonar de un paciente con un síndrome torácico agudo. Como ustedes ven acá, hay 2 radiopacidades, 2 consolidaciones. Este es un hombre de 26 años que debutó con disnea y mostró una opacidad en vidrio esmerilado y una consolidación de ambos lóbulos inferiores, ¿no? Además, se observaron múltiples nódulos centrolobulillares, ¿ya? Con densidad de vidrio esmerilado, sobre todo en el lóbulo medio, y la evolución radiológica y clínica fue consistente con una hemorragia alveolar, ¿no? En este caso, en este paciente. Acá tenemos otro paciente de 40 años de edad que cursa igual con síndrome torácico agudo, con fiebre, con tos y se observa consolidaciones, ¿no? En ambos lóbulos inferiores, ¿no? Y que consiste el diagnóstico de neumonía, porque también nosotros evidenciamos acá un árbol bronquial, o sea, un espacio aéreo, ¿no? Que podría estar en relación a una neumonía. Acá tenemos tomografías, que les voy a dar un minuto para que puedan observar, la A, la B y la C, que tienen contraste, ¿ya? Para un paciente con un síndrome torácico agudo, que ya le hemos dicho que es la principal complicación de la anemia falciforme, secundario, este síndrome torácico a un embolismo pulmonar. Y lo que se evidencia es un trombo agudo en la arteria
del lóbulo inferior del lado derecho. Ustedes pueden ver ese trombo viendo las fechas blancas, que se extienden de una arteria de gran calibre a una arteria de menor calibre, que es la última, la subsegmentaria, y ocasiona este trombo un infarto pulmonar en el segmento basal posterior, ¿no? Un minuto para que puedan observar esas imágenes. Muy bien, continuamos. Acá tenemos otra tomografía, ahí hay algunas flechas. Como ven, esta es una tomografía con ventana pulmonar, ¿no? Y nosotros tenemos un patrón de perfusión en mosaico, ¿no? Son vasos de menor tamaño y menor cantidad que en las regiones adyacentes, sobre todo, y también se da en el pulmón del lado derecho. Entonces tenemos la primera complicación, el síndrome torácico agudo, luego la segunda complicación, el aumento, el crecimiento del corazón y el edema agudo de pulmón, ¿no? Nosotros vemos que el corazón aumenta de tamaño por una sobrecarga de volumen. Y aparte que estos pacientes con anemia falciforme, como hacen trombos, necesitan una hidratación adecuada. El exceso, una reanimación de líquidos, ¿no?, en el tratamiento hace que se produzca una sobrecarga del corazón, ¿ya? Nosotros vamos a encontrar en una radiografía un edema pulmón. O sea, esto significa que la circulación no llega hacia la periferia. Y se van a formar, como ya ustedes saben, en el edema pulmonar, las líneas septales de Kerley. Cuando el cuadro progresa, termina o se instaura un edema pulmonar a nivel alveolar. Por ejemplo, en esta placa de tórax vemos que los vasos pulmonares de los lóbulos superiores son de mayor tamaño que de los lóbulos inferiores, lo cual indica una cefalización del flujo. Observamos también una cardiomegalia y un edema pulmonar en fase intersticial. Entonces hemos visto síndrome torácico agudo, cardiomegalia y edema agudo de pulmón. ¿Cuáles son las complicaciones ya no agudas, sino crónicas? Entre las crónicas tenemos la cardiomegalia, pero debida a la anemia crónica del paciente. Tenemos también alteraciones en el esqueleto del tórax. Como hay complicaciones óseas y no va a haber normalmente puede existir una hematopoiesis fuera de la médula de la ósea, las vértebras van a adquirir la forma de una H, de la letra H. Tenemos también enfermedad pulmonar crónica relacionada con enfermedad de células falciformes. O sea, pueden desarrollar un EPOC y también, o un EPIC y también hipertensión pulmonar. Entonces no se olviden
que las complicaciones crónicas son el EPI, el EPOC, la hipertensión pulmonar, las alteraciones esqueléticas, la columna vertebral toma la forma de una H y el corazón aumenta de tamaño. ¿Cómo se muestra la cardiomegalia crónica? Usualmente las cavidades cardíacas se van a dilatar, se hipertrofia el ventrículo izquierdo, se produce un alto gasto. Y este alto gasto es debido a la anemia crónica. El corazón tiene que suplir las necesidades de oxígeno, entonces aumenta su trabajo. Es por ello que los pacientes que tienen una hemoglobina inferior de 7 miligramos presentan un incremento del volumen sanguíneo y desarrollan un estado hiperkinético. Por lo tanto, hay un aumento del gasto cardíaco y este aumento de la frecuencia y del gasto cardíaco va a desarrollar en el paciente una hipertrofia a nivel de miocardio. Puede ser una hipertrofia miocardia que luego va a conducir a una cardiomiopatía dilatada. Como ven ustedes, este tamaño en esta placa de tórax, el tamaño de la silueta cardíaca en un paciente con anemia de células falciformes. El corazón crece en forma global y aparte ustedes van a ver un edema intersticial. Entonces este es un paciente que tiene una gran cardiomegalia. Acá vemos que hay un catéter en el paciente y un edema intersticial. Un edema agudo pulmonar que puede estar en relación a una falla cardíaca, a un cuadro agudo, ¿no? En este caso, a diferencia del anterior, si observan la imagen, esta cardiomegalia global con edema intersticial. Pero acá vemos un paciente también con anemia falciforme, pero tiene una cardiomegalia, ¿no? Debido a la anemia crónica. Existe también, con el afán de producir hemoglobina para transportar oxígeno, puede existir una hematopoiesis fuera de la médula. Este mecanismo es compensatorio porque quiere producir glóbulos rojos por fuera de la médula para suplir la demanda. La hematopoiesis extramedular en el tórax se observa en estos pacientes con anemia falciforme. No es tan clara y se origina en la médula ósea que se hernia a través de la cortical de las costillas o de las vértebras. En la placa de tórax se identifican masas homogéneas y bien delimitadas que están localizadas en el mediastino posterior y menos frecuentemente en los espacios intercostales. La tomografía de tórax permite realizar una mejor caracterización de estas lesiones. Vemos acá la placa de tórax. Hay dos masas vertebrales que están señaladas con las flechas negras y se observa una esclerosis de la epífisis de ambos húmeros, lo cual indica una osteonecrosis. En epífisis van a ver de ambos húmeros, ¿no?,
va a haber una esclerosis, una necrosis humeral. Acá también observamos una masa paravertebral con densidad de tejido blando desde la dorsal 7 hasta la dorsal 9. Dichas masas corresponden a focos de hematopoiesis extramedular. Entonces, la hematopoiesis extramedular se da en el pulmón con el afán de formar hemoglobina y transportar oxígeno, y se comportan como masas. Luego teníamos la deformación ósea de las vértebras, ¿no?, que toman la forma de una H. Estos infartos que se van a producir en las vértebras, sobre todo en los platillos vertebrales, se asocia a un sobrecrecimiento de los centros de osificación secundarios adyacentes. Estos platillos se tornan cóncavos, que dan la apariencia de la vértebra en H. Ahora lo vamos a ver. Esta morfología también se conoce como vértebra en pescado, y también ocurre un aumento compensatorio de la vértebra, lo que ocasiona la vértebra en forma de torre. Acá tenemos un cuerpo vertebral normal. Acá ya tenemos un cuerpo vertebral en forma de H en un paciente con anemia falciforme. Acá, si ustedes pueden apreciar, tienen unas vértebras en forma de H. Esta es una proyección lateral y se observa, muestra la vértebra debido a la depresión que se da en los platillos vertebrales, tanto superiores como inferiores, debido a los microinfartos. El diagnóstico vamos a hacerlo en base a la sospecha clínica y vamos al lugar de procedencia del paciente, que ha ido a altura o que ha presentado un infarto, que puede presentar una falla renal aguda, que tiene un infarto en el corazón, en el cerebro, en el pulmón, o simplemente tiene lesiones ulcerosas, necróticas en miembros inferiores, paciente de raza negra que procede del sur del país, especialmente Chincha. Entonces, con esa historia clínica, tenemos que hacer un estudio de electroforesis de la hemoglobina para ver la forma de la hemoglobina. Y el tratamiento es evitar el infarto. Cuando se produce la crisis vaso-oclusiva, es fundamental realizar una anestesia. Hay que anestesiar a los pacientes y podemos anestesiarlos con algún opiáceo. Si es preciso, debemos hidratar al paciente muy bien. Estos hematíes, cuando pierden agua, facilitan la falciformación. Por eso no debe hidratar bien al paciente, pero no también llevarlo a un estado de sobrehidratación, ¿no?, que puede producir edema agudo de pulmón. O sea, todo tiene que ser corregido. Vamos a pedir la colaboración de Diana. A ver, Diana.
Debe hacerse vacunación contra gérmenes encapsulados y a diferencia de otras formas de hemálisis congénitas, la esplenectomía tiene escasa utilidad en la mayoría de los pacientes. De hecho, hay hipofunción esplénica. Se ha observado que el incremento de la cantidad de hemoglobina fetal en las hematíes impide la polimerización de hemoglobina S. En este sentido, hidroxiuria y el uso de transfusiones periódicas producen una disminución de la hemólisis y de las crisis vasoclusivas. El trasplante de precursores hematopoyéticos se realiza en algunos casos graves a edades precoces. Ok, entonces de esta diapositiva sacamos que no hay que hacer esplenectomía. Número 1, que debemos de dar hidroxiuria, hidratar bien el paciente, transfundirlo en forma periódica si su hemoglobina está muy baja, para evitar la crisis vaso-oclusiva. Y se puede hacer el trasplante de precursores hematopoyéticos. Entonces vamos a ver los aspectos esenciales y el tratamiento. A ver, Diana. Respecto a aspectos esenciales, vamos a tener que es la presencia de hemoglobina S, las células falciformes, crisis vasoclusivas dolorosas, autoesplenectomía que va a ocasionar infecciones por microorganismos encapsulados, infartos óseos por una sobreinfección por salmonella. El tratamiento es en cuanto hay la presencia de crisis, se realiza hidratación y analgesia. Cuando hay hidroxiuria, aumento de la hemoglobina fetal y una profilaxis del esplenectomizado. Ok, vamos a dejar un minuto para que fijen bien estos conocimientos. Los infartos óseos que se producen por estos infartos por esta anemia van a producir de que ese infarto se sobreinfecte, sobre todo por salmonella. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Entonces, hay otras formas de hemoglobinopatías. Hemos hablado de la anemia de células falciformes, pero hay otros tipos de hemoglobinopatías. Vamos a pedir el apoyo de Diana, una más, por favor. Con respecto a otras hemoglobinopatías, hay multitud de procesos donde por mutación de aminoácidos de las cadenas de globina se produce una hemoglobina inestable que precipita en el interior de la hematía, ocasionando los cuerpos de Heinz, que causan hemólisis que suelen empeorar con fármacos oxidantes. Hay un subgrupo de hemoglobinopatías que consiste en hemoglobinas con un exceso de afinidad por el oxígeno, lo que ocasiona una disminución de la cesión de oxígeno a los tejidos con la consiguiente hipoxia tisular crónica, que da lugar a un incremento de eritropoyetina y esto a su vez una poliglobulia secundaria. Curiosamente, estas hemoglobinopatías no se caracterizan por anemia sino por poliglobulia. ¿Alguien me puede decir qué son los cuerpos de Heinz? Como les dije, estas hemoglobinopatías no cursan con anemia, sino con poliglobulia. Doctora, vienen a hacer pequeñas inclusiones retráctiles. Muy bien, ¿qué más? ¿Dónde lo observamos, los cuerpos de Heinz?
Doctora, cuando hay una alteración por un déficit de glucosa y fosfato deshidrogenasa. Ya, muy bien. Muy bien, entonces vamos a ver a continuación los casos clínicos. A ver, Diana, vamos a ver el primer caso y luego el segundo caso. El caso es el caso de una paciente con ascendencia árabe que presentó infarto de vaso luego de trasladarse por vía aérea a Puno. El paciente fue intervenido quirúrgicamente debido a la ruptura espontánea del vaso y evacuado a Lima, culminó su post-operatorio en buenas condiciones. El caso 2 es un joven mestizo de 28 años que se trasladó de Piura al Cusco, donde presentó dolor abdominal. Fue intervenido quirúrgicamente sin detectar lesiones, lo que obligó al cirujano a cerrar el abdomen. Posteriormente fue derivado a Lima, donde fue reintervenido por múltiples perforaciones del ilion terminal y colon, en donde el paciente falleció 2 días después. El intestino resecado tenía múltiples trombosis vasculares por hematíes falciformes. ¿Qué ves en el primer caso? Bueno, que ha presentado un infarto de vaso y que también bueno, la ascendencia árabe también podría indicar. ¿No? Su ascendencia primero y luego que se va a una zona 1, ¿no? No es una altura un poco alta, ¿no? Exacto. ¿Qué más? Y viene con una ruptura espontánea del vaso. Sospechamos que se puede haber roto el vaso cuando ha recibido un trauma, ¿no? Pero él fue de forma espontánea, ¿ya? ¿Ok? Y el segundo caso, ¿alguien quiere participar? ¿O tú misma, Diana? Se va a conocer Cusco, en el norte del país, ¿no? ¿Y qué presenta el paciente? Dolor abdominal. ¿Y qué observa? Múltiples perforaciones en el ilion terminal y en el colon, ¿no? Entonces, estas perforaciones mostraban cuadros de trombosis vasculares con hematíes falciformes, ¿no? ¿Ok? Vamos a pedir la colaboración de Alexandra, caso 3. Sí, doctora. Caso 3. Se presentó en una niña negra de 8 años de edad, natural de Ica, quien viajó a Lima, de Lima a Huancayo, presentando dolor abdominal. En el acto operatorio solo encontraron esplenomegalia, por lo que se cerró la cavidad abdominal. El posoperatorio en Huancayo fue malo, por, por lo, por lo que fue derivada a Lima, donde falleció. En la necropsia se encontró el vaso aumentado de volumen, intensamente congestionado, con zonas blanquecinas que correspondían a senos esplénicos trombosados por hematíes falciformes. Los intestinos mostraron hallazgos similares. Acuérdense, vuelvo a decir, la zona sur de Lima, todo paciente que presente dolor abdominal, que ha viajado a altura. Acuérdense si les toca estar por la zona de Huancayo, puede ser una skill cell. Inmediatamente bajarlo a zona de menos altura y derivarlo a un cirujano, hidratarlo bien al paciente, ¿no? El tratamiento algunas veces es médico, no es quirúrgico, ¿no? Vieron cómo se había trombosado, ella era de Ica, es una niña, la llevan a Huancayo, está con dolor, fallece lamentablemente, ¿no? Y en la necropsia ven esas zonas blanquecinas, ¿no? Un buen hemograma, una electroforesis de la hemoglobina nos puede hacer el diagnóstico, ¿no?
A ver, Edward, caso 4, caso 5. Ya, pero joven médico de 26 años, natural y procedente de Arequipa, viajó a Puno por ferrocarril para cumplir con su servicio civil de grado y de graduandos. El trayecto del viaje presentó dolor abdominal y dificultad para respirar. Intervenido quirúrgicamente, se encontró infarto esplénico y se realizó una esplenectomía. Fue evacuado a Arequipa, donde completó su recuperación con tratamiento conservador y hidratación. Entonces, en este caso 4, ¿cuántos de ustedes proceden del sur del país? ¿Cuántos no saben que pueden tener este tipo de anemia falciforme? Nos mandan a hacer su serum, altura, Huancayo, a Puno, y presentan dolor abdominal. Ese es el caso 4. Caso 5, Diana. En el caso 5, reportaron 3 casos con infarto de vaso en Huaraz a 3.100 metros. El primero fue un cubano blanco de 55 años que fue esplenectomizado. El segundo fue un cubano negro de 23 años. Y el tercero fue un limeño mestizo de 17 años. Los 2 últimos pacientes fueron diagnosticados precozmente y derivados a Lima sin complicaciones. ¿Y tú qué crees que le puedan haber dado de tratamiento a estos pacientes? Diana, ¿cuál hubiera sido su tratamiento de estos pacientes de 23 y 17 años? Bueno, en caso de una crisis podría ser una hidratación, doctora. Claro, también se puede dar hidratar, es un tratamiento conservador, ¿no? Y llevarlo, bajarlo de altura, ¿no? Eso es muy importante también, ¿no? Muy bien, esta revisión tiene el propósito de transmitir a todos ustedes los aspectos de esta entidad para tener presente este diagnóstico y tomar una decisión terapéutica rápida y apropiada. Como se va a producir un infarto, tienen que derivarlo a un centro especializado, pero ustedes lo pueden derivar con una hidratación y con una posibilidad diagnóstica. Pueden poner un dolor abdominal, descartar trombosis de la mesentérica o trombosis esplénica, probable Sickle cell o anemia por células falciformes, enfermedad vasoclusiva, lo derivan para una hidratación adecuada, ¿no? Y saber que reiterar que este desorden se agrava en pocas horas y pone en riesgo la vida del paciente, ¿ya? En pocas horas se agrava este cuadro y pone en riesgo la vida del paciente, así que no demorar, ¿ya? Si hay cosas que se pueden hacer en la zona donde está, hay que hacerlas, pero si necesita una ayuda diagnóstica, ustedes tienen que transferir o derivar. Muy bien, acá vamos a las preguntas. A ver, ¿cuál es la talasemia asociada mayormente a este cráneo que tiene la forma de cepillo? ¿Y cuál sería la terapéutica de elección en este tipo de talasemia? Muy bien, Diana. A ver tu respuesta. Doctora, sí, justamente iba a decir la beta-talasemia mayor, conocida como anemia Coley, y la terapéutica sería un trasplante alogénico de precursores hematopoyéticos. Sí te has fijado muy bien, excelente, que el cráneo tiene la forma con cerdas en forma de cepillo, ¿no? ¿Vieron? Muy bien, Diana. Es una beta-talasemia, ¿no?
y se hace un trasplante halogénico de precursores hematopoyéticos. Mencionan las alteraciones principales del laboratorio que se encuentran en la coagulación intravascular diseminal. Diana. Doctora, era la presencia de una hipofibrinogenemia, plaquetas disminuidos, de aumentados, y el factor 8 también podría estar aumentado o disminuido, doctora. Ya. La primera que me dijiste. Una hipofibrinogenemia. Ya, o sea que el fibrinógeno se consume, ¿no? Ajá. Eso me estás diciendo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del laboratorio, podemos encontrar trombopenia, que mencionaste. Podemos encontrar prolongación de los tiempos de hemorragia, protrombina, tromboplastina parcial y trombina alargados. La hipofibrinogenemia, o el descenso de fibrinógeno y los factores de coagulación. La disminución de la titrombina 3, ¿no? La titrombina 3 se consume en un intento de frenar el exceso de la coagulación. Se consume la titrombina 3, no es el factor 8. Y un incremento de los productos de degradación del fibrinógeno, ¿ya? Aumenta el producto de degradación de la fibrina y del dímero D. ¿Ok? Fijen bien, por favor. Un minuto para que vean esta diapositiva. Continuamos. ¿Quién se anima? A ver, Diana. Doctora, ¿puede ser una aplasia medular? Una aplasia medular. A ver, él tiene 66 años, refiere mareo, somnolencia, deposiciones líquidas, está pálido, itérico y tiene trastornos de la sensibilidad propioceptiva. Tiene una hemoglobina en 9, reticulocitos en 1, macrocitosis. A ver, ¿alguien más? Edward. Doctora, ¿podría ser la A? Una anemia hemolítica, ¿no? Cuando tienes una anemia hemolítica, ¿cómo están los reticulocitos? Están aumentados, ¿no? Tiene 66 años, está con deposiciones líquidas, está con mareos, con ictericia. Diana me dice que puede ser una aplasia. Es una anemia perniciosa, jóvenes, ¿ya? Hay una mala absorción de la vitamina B12. ¿Y por qué resalté mucho esto? Alteraciones de la sensibilidad propioceptiva. En la anemia perniciosa se producen alteraciones neurológicas, ¿no? Como es de tipo autoinmune, sobre la vitamina B12, un déficit de vitamina B12. Entonces, la respuesta correcta viene a ser la anemia perniciosa, la que sí.
Alexandra nos dice que es la letra D, una ferropénica. ¿Alguien más? La A, doctora. Diana nos dice la letra A. ¿Qué más? Eduard, ¿tu respuesta cuál es? ¿Una megaloblástica o es una ferropénica? ¿Cuál? Mira bien el caso, está pálido, amarillento, tiene manchas hipocrómicas, tiene la lengua depapilada, hay macrocitosis, ovalados, anisocitosis y poiquilocitosis. ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, y así se... ¿Cuál? La letra A. A ver, vamos a ver. Muy bien, la letra A. Entonces, Diana, Edward, muy bien. Acuérdense, Alexandra, no te vayas a olvidar la lámina periférica de una anemia megaloblástica. Y también tiene que decir polimorfos nucleares hipercementados. Entonces, si tú ves macrocitos, ovalados, anisocitosis y poiculocitosis, tú dices anemia megaloblástica. Muy bien, continuamos. Diana, a ver. La C, doctora. La letra C. En la anemia ferropénica se encuentra el hierro sérico disminuido. Acuérdense bien porque les van a venir así las preguntas. El TIC, la forma de transportarlo, incrementado, y la ferritina sérica muy disminuida. ¿Alguien dice lo contrario de los dos instantes, del doctor la doctora Lazo y el doctor Edward? ¿O están de acuerdo? Para la doctora Alexandra la letra C, igual que para la doctora Diana. Estoy hablando si alguien dice lo contrario. Edward también dice la C. Otra vez les vuelvo a decir, bueno, todos dicen la letra C, ¿no? Si todos dicen la letra C, es lo más probable que sea la letra C, ¿no? Y acá tenemos la respuesta, ¿no? Usualmente el hierro sérico se encuentra disminuido, acá está el hierro sérico, ¿no? Se encuentra disminuido. Después dice TIC, ¿qué cosa es TIC? TIBC. TIBC, la forma como se transporta el fierro, en forma de transferrina. Se encuentra incrementado, ¿sí? Y esta forma de incremento de la anemia megaloblástica, valores son de 250 a 370. En estos casos tenemos valores incrementados más de 370 y que esta persona haya y tiene una ferritina sérica disminuida. Entonces, si vemos acá la ferritina sérica, se encuentra disminuida. ¿Ya? Los valores normales es 20 a 200 y está disminuida. Una pregunta de examen que usualmente les van a hacer con anemias ferropénicas es hasta cuándo ustedes dan tratamiento con fierro en una anemia ferropénica. ¿Alguien me puede contestar esa pregunta? ¿Hasta cuándo hay que dar tratamiento con fierro en anemia ferropénica? O sea, la ferritina, el fierro tú no transportas en forma de
fierro oral, ¿no? Fierro oral. ¿Y hasta cuándo uno tiene que dar medicamento de ferritina a una anemia ferropénica? ¿Nadie sabe, jóvenes? Doctora, no es de 3 a 5 meses. Doctora, no es de 3 a 5 meses y dependiendo de cómo esté el paciente. Ya, estás por ahí, pero falta otra cosa más. ¿Qué tiene que estar normal para que ustedes ya cesen de dar el tratamiento? Pases a una dosis de mantenimiento. Acuérdense la ferritina, ¿ya? La ferritina, que es la forma del depósito del fierro, tiene que estar normal, o sea, tiene que estar entre 20 a 200, ¿ya? Hasta ahí se tiene que dosarle la ferritina, ¿ya? No te vayas a olvidar, Edward, ¿ya? Pregunta de examen. ¿Hasta qué tiempo ustedes tienen que dar tratamiento con fierro hasta que se normalice la ferritina? ¿Ok? ¿Ya? ¿Ok? ¿Sí? ¿Entendieron? Todos, Edward, Diana, qué pena que Sí, no doctora. se ha desconectado Lazo, pero a ver, entendido, ¿no? ¿Hasta qué tiempo se tiene que dar fierro? Hasta que se normalicen los niveles de perfil de fierro, ¿ya? Para su educación, ¿ok? Ya. Muy bien, entonces la otra pregunta también ya me la entendieron, si es cualquier coincidencia, es pura coincidencia, pero les puede venir para el examen final. Es una pregunta del ENAM. El examen lo vamos a tomar de práctica el día martes. No, perdón, el día lunes. Va a ser su examen de práctica de hematología. ¿Ya, jóvenes? Porque el día miércoles están terminando las prácticas y sus docentes me están dando las notas de práctica y esa sería la tercera nota. Entonces estoy avisando con anticipación, el día lunes es el último examen práctico de hematología. A ver, entonces esta pregunta, ¿quién quisiera contestarla? Es un niño de 8 años, es traído a consulta por un dolor abdominal crónico, hiporexia, madre, vamos a terminar de leerla y nos contesta Diana. Madre manifiesta que es hiperactivo en la escuela, al examen, ¿no? Al examen lo encuentran pálido, en las mucosas, tiene una talla baja para su edad de 8 años, está con anemia de 10 gramos, esta anemia es microcítica e hipocrónica. Vive en Cerro de Pasco desde hace 6 meses. ¿Y cuál es su diagnóstico más probable? A ver, cada uno me va a dar su diagnóstico. Empezamos por Diana, luego sigue Edward y de ahí la alumna Blas. Doctora, para mí es una anemia saturnina. ¿Una qué? Anemia saturnina, la A. Ah, para Diana es una anemia saturnina. ¿Qué sabes lo que es saturnina, Diana? ¿Es Saturno? ¿O por qué le llaman Saturnino? Es, justamente es debido a que va a haber una intoxicación por plomo en la sangre que va a bloquear justamente Muy el proceso de síntesis de hemoglobina. excelente. Entonces ella está pensando que es una intoxicación por plomo. Ya. A ver, doctor Edward, y por último la doctora Alexandra, ¿cuál es tu diagnóstico? Doctora, lo que dice el compañero está bien porque eso hace que también que altera la síntesis de hemoglobina y altera el transporte de oxígeno en sangre. Y como viene de Ya, Pasco y es una zona minera, puede ser de que tenga una contaminación. muy bien, ya. Es una anemia ferropénica, no microcítica hipocrónica. Y tú, Alexandra, bueno, Edward
coincide con Diana. ¿Tú, Alexandra? Tu respuesta es la A, la letra A. Es una anemia saturnina, o sea, los tres han marcado anemia saturnina. Un diagnóstico diferencial de la anemia ferropénica es la intoxicación por plomo. No se vayan a olvidar. Intoxicación de plomo. Un diagnóstico diferencial es una anemia megalovástica. ¿Cómo se presenta estos pacientes? Dice, también se llama plombosis, plombemia, ¿no? Y esto normalmente interfiere el plomo con la síntesis del núcleo N, ¿ya? Y disminuye el promedio de vida de los eritrocitos. Usualmente los eritrocitos, ¿cuánto de vida tienen? 120 días, ¿no? Entonces va a disminuir la vida del eritrocito. Muy bien, para los tres, la siguiente pregunta. La siguiente anemia está asociada con células rojas hipocrómicas. Pero vamos a esperar un ratito, Diana, tú luego me contestas, pero a esperar de que tus otros dos colegas estén listos. Muy bien, jóvenes. ¿Alguien me puede decir la respuesta? Diana. Doctora, para mí es la A. Pérdida aguda de sangre. Sí. ¿Alguien? Alexandra y Edward. Muy bien, Diana. La pérdida de sangre es una de las causas, ¿no?, de una anemia hipocrómica aguda, ¿no? Es agudo, o sea que no te deja tiempo a hacer la parte compensatoria, que es la hipocromía, ¿no? La anemia crónica, ¿no?, es causa de hipocromía, no la aguda. Acuérdense que un cuadro agudo es una hemorragia y eso sí no va con anemias hipocrómicas, pero sí aumento de reticulocitos. Muy bien, Diana. La que sigue. Diana. Ferritina sérica, doctora. Ya, entonces, paciente tiene anemia ferropénica. ¿Y cuál es la prueba diagnóstica a nivel sérico para confirmar el diagnóstico? ¿Qué nos dice Alexandra? ¿Está de acuerdo? La ferritina sérica y Edward, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Edward. La A, Sí, muy bien, también. A ver, muy bien, entonces el resultado es la ferritina sérica, ¿no? La ferritina sérica es muy sensible, es muy específica, pero el AMO, que algunas veces no hay que hacerlo en anemias ferropénicas, es el gol estándar, ¿no? Es muy sensible y es muy específico. Pero como no lo han puesto AMO, está bien. Ustedes escogen ferritina sérica, ¿no?
Nunca hay que hacer una aspirada de médula ósea para una anemia microcítica, hipocrómica, ¿no? Entonces tenemos una hemoglobina baja, una microcitosis, una hipocromía, como veíamos ahí, y una ferritina baja. Entonces, si hay una hipocromía, una microcitosis y hay una hemoglobina baja, ya tenemos el diagnóstico de anemia ferropénica, ¿no? De ferropenia. Muy bien los tres, voy a considerarlos. La que sigue. Hasta ahora van 2 puntos Alexandra, 13 Eduard y 5 Diana. A ver, Alexandra dice la letra 6, 100. Doctora, 100. Diana, Diana, ¿qué nos dices? La D, 150, doctora. 150. Y Eduard, ¿qué nos dice? Al día, son miligramos al día Doctora, de hierro elemental. Eduard, ¿cuál es tu respuesta? 100, doctora, 100, 100. 100. Ya. 2 dicen 100 y 1 dice 150. Pero les estoy preguntando, miren la pregunta, jóvenes, ¿cuál es la dosis en miligramos al día, en un día? Ustedes Son le van a 0. dar 100 de hierro elemental que se debe administrar por vía oral. 50 entonces, doctora. No, tampoco, al contrario, no, es 150, Ay, sí, ya, lo que deben de ustedes administrar, ya. 150. Muy bien, Diana. Es la dosis de hierro elemental. Acuérdense bien. Hierro elemental, 150 a 200 miligramos por día. En las gestantes es de 120 miligramos por día. En niños, prevención de pacientes con riesgo, 1 a 2 miligramos por kilo de peso. Esto tienen que tener los jóvenes, bien importante para que lo sepan. Y en ferropénicos, o sea que tienen déficit de fierro, 3 a 5 miligramos por kilo de peso por día. Muy bien, Diana. La que sigue es la forma como viene el fierro en forma de sulfato ferroso. Viene 60 miligramos de hierro elemental, ¿no? ¿Cierto? Entonces, nosotros tendríamos que aportar 3 tabletas de sulfato ferroso, serían 180 miligramos, ¿no? La dosis, ya hemos dicho que tenemos que dar de 150 a 200, ¿no? Entonces le estamos dando 180. Por eso, cada tabletita, ¿no? ¿No? Tenemos que administrar 3 tabletas, porque esa tableta de 300 miligramos tiene 60 miligramos de hierro elemental. 60 por 3 son 180, que son los valores de ferritina que debemos de dar. ¿Entendido? ¿Ya? Hierro elemental. La que sigue. Vean bien. Estamos hablando ya de tratamiento de la anemia ferropénica. Bueno, la doctora Lazo nos dice la letra E. La doctora Diana, Para mí la B, doctora. la letra B. Muy bien. Y falta el doctor Edward. ¿Cuál administras? ¿Cuál es tu indicación correcta? La letra B. Ya. Mira, Alexandra, escúchame bien. Nunca se debe administrar el sulfato ferroso con antiácidos. ¿Por qué? Porque el antiácido disminuye la absorción de la sal ferrosa. Se debe administrar con jugo de naranjas o con vitamina C,
ya, no se vayan a olvidar. Entonces la respuesta correcta sería la letra B. Muy bien, Diana, muy bien, Eva. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Ya? Para la próxima, ¿ya? Acuérdense. Y por último, a ver, la última pregunta. Ah, no, no es pregunta. Entonces, la forma como ustedes medican, la forma más frecuente es en forma de sulfato ferroso. Pero hay otras formas o preparados. Este es el preparado más barato, ¿no? Hay otras formas que son el fumarato y el gluconato. Acuérdense que el sulfato ferroso, que la cápsula que tiene 300 miligramos, solamente va a tener 60 miligramos de sal ferrosa. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que dar 3 tabletas para que hagan el hierro elemental, ¿no? Con gluconato obviamente va a ser mucho más, que tienen que tomar, y con un fumarato casi similar que el sulfato ferroso, ¿ya? Siempre dar con ácidos como el ácido ascórbico. Como este sulfato ferroso es muy barato, va a producir en el paciente constipación, estreñimiento, va a producir un sabor metálico y puede favorecer la presencia de cólicos, ¿no? Cólicos. Siempre se da 1 a 2 horas antes, ¿no?, de administrar un antiácido. No se da con antiácido. Entonces, si el paciente, por ejemplo, necesita un antiácido para otro problema que tenga, como una gastritis, ustedes tienen que administrarlo antes del antiácido, 2 horas antes. Nunca administrar con antiácidos, ¿ya? Evitar, sobre todo en los pacientes que han resecado el estómago, o sea, que le han producido una cirugía bariátrica, y en aquellos pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria intestinal. En esos pacientes se trata de evitar mucho la forma de administración vía oral. Y bueno, administrarlo con ácido ascórbico. Y damos por finalizada la práctica del día de hoy. Mañana, por favor, viernes, les voy a tomar el examen semanal de la nota de práctica. Ya, estudien muy bien, por favor, muy bien por su asistencia. Nos falta ya poco tiempo y el día sábado tenemos nuestro caso clínico, pero ya mañana les doy su nota de práctica y no se olviden que el examen de la nota general de práctica es el día lunes, ¿ya? Eso sería todo. Si no hay otra pregunta, que tengan ustedes un buen día. No se olviden que a las 11 tienen actividad. Doctora, una consulta. En todo caso, Sí. el lunes, como es el examen, ¿no entrarían los temas del lunes, martes y miércoles que teníamos? Lo del martes y del día miércoles no van a entrar los temas de práctica, no va a entrar al examen práctico. ¿Por qué les estoy tomando el día lunes? Porque ustedes tienen el día jueves. Con el horario que les envié, les iba a tomar el día jueves, pero me informan que el día jueves ustedes tienen su examen final, ¿no? Sí, doctora. Me comentan así. Entonces va a entrar el tema del día lunes, ¿ya? A ver, me voy a fijar un minutito no salga. ¿Está?
A ver, jóvenes, el examen es el día lunes, incluye hasta mieloma múltiple, pero el día miércoles ustedes tienen trasplante de sangre y hemoderivados y TAMO, trasplante de médula ósea, ¿no? Eso no va a incluir ni el síndrome de plaquetas grises, pero su actividad práctica termina el día miércoles. Esto es el examen de rotación que forma parte de su tercera nota de práctica, o sea que tienen que asistir de todas maneras hasta el día miércoles. ¿Entendido? Está bien, doctora. Jóvenes, o ustedes desean que se los tome el día miércoles, por mí no hay ningún problema, para que incluyan todos los exámenes, todas las prácticas. ¿Qué opinan? A ver, Alexandra. ¿El lunes está bien, Diana? El lunes está bien, doctora. Ya, y Edward también creo, ¿no? Sí, ya, bueno, pero obvio, ojo que ustedes tienen que estar hasta el día miércoles, porque hasta el día miércoles van a estar ustedes evaluados, ¿ya? Igual su asistencia, todo por los colegas, o sea, van a tener 3 notas, ¿no? Ya, lamentablemente son las disposiciones que el día jueves van a tener su examen, ¿ya? Pero el examen se los voy a tomar en la noche, ¿ya? No en la mañana, se va a incluir hasta mieloma múltiple, ¿ya? Y esa es su tercera nota de práctica. Está bien. ¿Entendido? Sí. Por favor, pásenle la voz a sus colegas, ¿ya? No se olvide. Entonces, que la asistencia también es una parte importante en la calificación. Su participación de esta va a ser considerada con el examen que les voy a tomar mañana. Hasta ahora ustedes han ido acumulando puntos. Por ejemplo, el día de hoy Alexandra tiene 2 puntos más, Edward tiene 4 y Diana tiene 7 puntos. ¿Ya? Por favor, avisen a sus compañeros si hay algún tipo de justificación que me las hagan llegar para no considerarlos como una ausencia marcada. Tengan bastante esfuerzo, fortaleza, ya falta poco para terminar, hay que concluir bien porque estos capítulos son muy importantes en la práctica médica. Con esta epidemia de SARS-CoV-2 han visto mucho CID los colegas, entonces hay que saber identificarlo. Ya, entonces hematología es un capítulo muy importante y muy preguntado en el internado y en la residencia médica. Bueno, jóvenes, que tengan ustedes un buen día. Los dejo a las 11 de la mañana. No se olviden a entrar a su actividad de su caso clínico. ¿Ya? Que tengan ustedes un buen día. Nos vemos mañana. Hasta luego, Alexandra. Gracias. Chao, Diana. Chao, Ed.